Ya, ahí estamos grabando la clase. Vamos a ir con Vamos a explicar primero qué son los números enteros, ¿ya? Por ejemplo, los números enteros se utilizan normalmente en matemática para contar, que es lo que utilizamos diariamente, matemática, y en la vida diaria. Por ejemplo, ustedes cuando quieren comprar distintos tipos de productos. Por ejemplo, acá estamos dando el ejemplo de manzanas. Cuando voy a la feria o voy al supermercado y compro manzanas o compro cualquier tipo de fruta, uno tiene una cantidad de producto que es el que compra. Esa cantidad se le llama números enteros. También yo puedo cuantificar las cosas. Por ejemplo, los lápices, ¿qué están usando ustedes ahora? Cuadernos, goma, etcétera. Es todo lo que nosotros contamos en nuestra vida diaria para poder tener un mejor entendimiento de los productos y cuantificar cada producto, ¿ya? Por ejemplo, yo les hablaba que vamos a hablar de los números enteros positivos y negativos. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se expresa cada tipo de número. Los números positivos son los que usamos constantemente en nuestra vida diaria. Es como lo que menos problema surge al momento de realizar un ejercicio. Vamos a dar el ejemplo del mar. O sea, el mar va a ser el punto cero. El mar va a ser el punto cero. Este punto cero, hacia arriba, o sea, todo lo que vemos hacia arriba, ejemplo, las montañas, em, las casas, todo lo que está construido sobre el nivel del mar, eso tiene una valoración positiva. En cambio, algo que está bajo el nivel del mar, eso tiene una valoración negativa. O sea, hacia abajo están los negativos y hacia arriba están los positivos. Acá se le da un ejemplo, que podríamos decir, la montaña está a 3000 metros de altura. ¿Cómo se anota eso? Más, lo voy a marcar acá, más 3000 metros de altura, se pondría como más 3000 metros. Ahora, normalmente en matemática no se anota este signo positivo. O sea, normalmente nosotros no ponemos un positivo delante de un número. ¿Cómo sería, como normalmente lo vemos? 3000 metros solamente. En cambio, si yo estoy hablando de un número negativo, sí o sí tiene que haber un signo negativo. ¿Por qué? Porque si no existe ese signo negativo, significa que yo estoy hablando de un número positivo. Acá tenemos el ejemplo de un buzo. Podemos decir que el buzo se encuentra a 200 metros de profundidad o 200 metros bajo el nivel del mar. Para identificar eso que es de 200 metros, yo tengo que sí o sí ponerle un número negativo delante para que se pueda identificar de que estoy hablando de números negativos. Y como se ve en la imagen, dice menos 200 metros. O sea, sí o sí tiene que haber un menos delante y después el número para identificar que estoy hablando de números negativos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Normalmente en la vida cotidiana hablamos de temperaturas sobre cero y bajo cero. Las temperaturas sobre cero se le dice con un signo positivo, pero como habíamos dicho, no es necesario
ponerlo. Normalmente nosotros no decimos hay más 20 grados Celsius, solamente decimos que hay 20 grados. Por lo tanto, el número normalmente se escribe solamente un 20 y en este caso estamos hablando de temperatura. Entonces solamente se pone el 20 grados Celsius. Pero si yo estoy hablando de una temperatura bajo cero, sí o sí tiene que encontrarse este signo negativo que identifique que estamos hablando de una temperatura bajo cero. Y así podríamos decir que hay menos 20 grados Celsius. Por ejemplo, estos días que han habido más frío, cuando estamos hablando de temperaturas negativas, significa que son temperaturas más bajas que la temperatura que es positiva. Otro ejemplo, cuando yo tengo dinero, si tengo dinero ahora visible, tangible, con ustedes estoy hablando de que van a tener una cantidad positiva. En cambio, si ustedes deben dinero, quiere decir que tienen una cantidad negativa. Y para identificar esa cantidad negativa, vamos a poner un número negativo con un signo negativo delante. Me gustaría saber si se entendió el término de número positivo y número negativo. Sí, señorita. Sí, positivo. Ya, Sí, profe. qué bueno que se vaya entendiendo. Esta va a ser en general la dinámica. Voy a hacer una explicación y después voy a preguntar si se va entendiendo o no, porque la idea no es seguir avanzando si no se entiende. Entonces, ya que conocemos el término de número positivo y número negativo, podemos identificar de lo que vamos a hablar hoy día, que son las operaciones. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, la división y por último también vamos a ver los valores absolutos. ¿Ya? Lo primero, normalmente en matemáticas se utilizan las rectas numéricas. Ustedes lo que ven en la pantalla es una recta numérica. Era lo mismo que vimos con el tema de la altura sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar, pero ahora lo vamos a ver en forma de recta numérica. Acá se identifica, lo vamos a marcar, acá se identifica el punto cero, que vendría siendo el medio de esta recta numérica. Lo que haya hacia la derecha de la recta numérica se le llama enteros positivos. En cambio, lo que haya hacia la izquierda de esta recta numérica se le llama enteros negativos. ¿Ya? ¿Para qué se ve esta recta numérica? Para que ustedes puedan identificar que hacia la derecha están los signos positivos y hacia la izquierda están los signos negativos. Es lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora está explicado matemáticamente. Por eso primero se lo expliqué de forma para verlo en la vida cotidiana y después se lo veo de forma matemática. Los enteros se identifican con la letra Z, o sea que si en su material algunas veces ven este signo, que es una Z, significa que estamos hablando de los números enteros. Los enteros, yo le había dicho, como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que los enteros están los enteros positivos, o sea, los enteros positivos, que son el 1, el 2, el 3 y el 4. Están los enteros negativos, que son el -1, -2, -3 y -4. Y también decíamos que estaba el cero. O sea, todos los números enteros tienen números positivos, negativos y el cero. El cero es un número que no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, es un número neutral. Y ahora que ya vimos todo el término, la parte de términos, vamos a ver a lo que vinimos, que fue cómo desarrollar
Los ejercicios. Lo primero que vamos a ver va a ser el valor absoluto. El valor absoluto puede ser que muchos no se recuerden de lo que es. Por lo tanto, vamos a comenzar desde un principio como si se los voy a explicar de forma como si ninguno supiera cómo se desarrolla. El valor absoluto, siempre que me hablen de valor absoluto, va a ser porque el número va a estar encerrado entre dos rayas paralelas. Si no me sale este símbolo que estoy marcando con rojo y un número dentro, no me están hablando de valor absoluto. Solamente sí o sí tienen que salir estas dos líneas que son líneas paralelas, ¿ya? Vamos a desarrollar el primero. El valor absoluto siempre se va a desarrollar, va a ser de una forma muy fácil, que va a ser el mismo número, pero positivo. Por ejemplo, acá preguntan valor absoluto de 3. El resultado sería el mismo número, pero positivo. Y justo en este caso ambos números son positivos. ¿Qué pasa cuando tengo un número negativo? Como vemos ahí, valor absoluto de -4. Va a ser el mismo número, o sea, un 4, pero positivo, o sea, ya se elimina el signo negativo. Y en el caso del cero, el valor absoluto de cero es cero. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Vamos a ver el primer ejemplo. Dice valor absoluto de 3. Vamos a buscar en nuestra recta numérica el número 3. Ay, se me agrandó. Espérense un poco. Ahí sí. Vamos a ver en nuestra recta numérica el número 3. Me están preguntando el valor absoluto de 3, que quiere decir que me están preguntando la distancia que hay entre el 3 y el cero. Entonces nosotros en esta recta numérica tenemos que ver. Acá hay 1, 2 y 3. Y como hay una distancia de 3, el valor absoluto de 3 es 3. Vamos a ver el valor absoluto de -4. Vamos a identificar primero el -4 en la recta y vamos a ver la distancia que hay entre -4 y el cero. Decimos que hay 1, 2, 3 y 4. O sea, de -4 para llegar a cero hay 4 espacios. Y de esa forma se desarrolla. Entonces, una forma más simple de decirla. Si tenemos un número, les voy a dar otro ejemplo. Pónganle que les den un número grande, como 300 menos 320. ¿Cómo se hace este desarrollo? Yo voy a colocar el mismo número, 320, pero positivo. O sea, solamente el resultado es 320. Siempre va a ser el resultado el mismo número, pero positivo. Me gustaría saber si hay alguna duda o si se entiende. Yo pensaba que el -4 era -4 negativo. El resultado era -4 negativo. No, en el caso del valor absoluto siempre va a ser el mismo número, pero positivo. Siempre es así. Independiente del Ya, número negativo que le den, usted anota el mismo número y le quita el signo. Así de simple. Sí, es por ok, la forma profesora. es por la forma que Señorita, contamos y para que se les sea más fácil. Sí, correcto. Es para que sea más fácil y así no tienen que hacer una recta numérica. Entonces, de Claro, esa disculpe, entonces forma lo lo vamos hacen así, directo. de Porque, izquierda a derecha. sí, correcto. Igual, no, pocas veces han preguntado valor absoluto, pero de igual forma lo enseñamos para que ustedes tengan un conocimiento y si se los llegan a preguntar, no queden en blanco, como se diría. ¿Ya? Esta es la única operación que vamos a ver que es distinta, porque ahora vamos a ver la suma, la resta y después finalmente la multiplicación y la división. ¿Ya? Y va a ser lo que vamos a ver a continuación. Miren, acá hay algunos ejemplos también. Cuando el número, aquí hay como un resumen del valor absoluto. Cuando el número es positivo, da como resultado el mismo número.
Si el número es positivo, da como resultado el mismo número. Y acá dijimos valor absoluto de 5, su resultado es 5. Cuando el número es negativo, si el número es negativo, da como resultado el mismo número, pero positivo. Por ejemplo, valor absoluto de -3, su resultado sería 3. Y finalmente, el valor absoluto de 0 da 0. Si me preguntan valor absoluto de 0, es igual a 0. Ese es como un resumen. Voy a tratar que este PPT, voy a ver si puede llegar a ustedes este PPT para que lo tengan en sus manos. Vamos antes de ver los números, la suma, la resta y la multiplicación. A mí me interesa que ustedes sepan cuándo un número es mayor o menor, ¿ya? Este símbolo de menor y mayor, para que no se confundan y no les surja problemas, cuando está la parte más pequeña, o sea, aquí, se va a notar el número menor, o sea, este lado iría el número menor, menor. Y en la parte más amplia, donde está la abertura más grande, va a ir el número mayor. Y siempre cuando los números sean iguales, se nota un signo igual. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es 1 menor que 2. Cuando son dos números positivos, el número mayor, si se fijan, es el 2. Por lo tanto, la abertura más grande va a estar mirando hacia el número 2 y la abertura más pequeña va a estar mirando hacia el número más pequeño. Eso sucede cuando yo hablo de números positivos. Le doy el mismo ejemplo, pero ¿qué pasa si el 2 hubiera estado primero y el 1 hubiera estado al otro lado? El signo cambia, porque ahora yo no puedo poner acá esto, porque acá estaría mirando hacia el número más pequeño. Entonces, cuando sucede esto, yo solamente tengo que cambiar el signo, mirar la abertura más grande hacia el número más grande y la abertura más pequeña hacia el número más pequeño. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número negativo y otro positivo? Siempre la abertura más pequeña va a estar con el número negativo porque el negativo siempre va a ser menor. En cambio, ¿qué pasa cuando yo veo un número positivo? El número positivo va a estar mirando hacia la abertura más grande. Por lo tanto, siempre que nosotros veamos la abertura más grande, el número positivo, y la abertura más pequeña, el número negativo. Veamos otro ejemplo. -100 y 7. Acá tenemos que poner la parte más grande hacia el número positivo, por lo tanto el signo cambiaría de dirección. Y diríamos que la abertura está hacia el número positivo y la parte más pequeña está hacia el número negativo. ¿Ya? Entonces, como conclusión, el número negativo siempre será menor que el positivo. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué pasa si yo tengo dos números negativos? Acá ya esto es distinto. Cuando tengo dos números negativos, va a ser lo contrario a los números positivos. Una forma fácil de verlo es de la siguiente manera. Primero, por ejemplo, acá se los voy a anotar sin número. -5 y -8. Voy a decir, sin mirar los signos, ¿cuál es el número mayor? ¿El 5 o el 8? El 8 es el número mayor.
no pensando en el signo. Como en positivo el número mayor es 8, en negativo va a ser lo contrario. Si en positivo el número es el mayor, en los negativos ese número va a ser el menor. O sea, ahora el 8 no va a ser el mayor, sino que el 8 va a ser el menor. Les doy otro ejemplo. Esto pasa solamente cuando tengo números negativos. Por ejemplo, -2 y -5. ¿Qué número es mayor? El número mayor es el 5. Por lo tanto, en los números negativos, este número no sería el mayor, sino que sería el menor. Esto solamente pasa en los números negativos. En los positivos no sucede. Les doy otro ejemplo. O sea, profe, se puede decir de que es todo lo contrario con los números positivos. Sí, correcto. Es todo lo contrario. Es totalmente distinto a los números positivos. Vamos a poner acá un -6 y un -1. Acá, ¿cuál número es mayor? Es el número 6 es mayor. Pero los negativos, como ambos son negativos, este número sería el menor. ¿Hay alguien que no entienda o se entendió? No se entendió. Se entiende, Ya, qué bueno que se vaya pero no entendiendo. entendí nada. Yo no entendí, pero no No, importa, vamos a ver. no, tranquilo, si no se entiende, miren, este tema no les van a hacer un ejercicio como tal comparación de números. Este tipo de ejercicio yo lo hago para que ustedes se den cuenta qué número es mayor y qué número es menor solamente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago los ejercicios eh, para resolverlos, yo tengo que identificar cuándo un número es menor y cuál número es mayor. Pero si no lo entendieron, lo principal es que lo van a seguir entendiendo en la práctica, que sería en lo que vamos a ver ahora, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto en la práctica, ¿para qué sirve? Porque acá me preguntan uno en la práctica, ¿para qué sirve? Sirve para yo identificar los números cuando yo desarrolle los ejercicios, como lo he dicho. Si ustedes identifican qué número es mayor y qué número es menor, de esa forma les será más fácil desarrollar los ejercicios. Después ustedes no se van a dar cuenta que lo van a estar aplicando, ¿ya? Como lo que vamos a ver a continuación. Recuerden ir apagando sus micrófonos. Vamos a ver la suma y la resta. Y vamos a verlo de la forma más fácil posible. Recuerden que ustedes pueden utilizar calculadora en la prueba. No pueden utilizar la calculadora del celular. No, esa no. Tienen que llevar ustedes su propia calculadora aparte, ¿ya? Yo acá les voy a enseñar después cómo se desarrollan primero los ejercicios y ustedes pueden comprobarlo con sus calculadoras. Primero, vamos a ver qué pasa cuando tengo sumas o restas de dos números iguales. Por ejemplo, vamos a ver el primer número. El primer número que damos es 3 más 5. En este caso, ambos números son positivos. ¿Qué pasa cuando tengo dos números positivos? Se suman normalmente, o sea, acá sería 3 más 5. Esto es más fácil de desarrollar, quedaría 8. En cambio, ¿qué pasa cuando yo tengo dos números, estos mismos números, pero van a ser negativos? O sea, -3 y -5. Siempre que yo tenga números del mismo signo, se van a sumar. O sea, acá también se suman. 5 más 3 sería 8 y se mantiene el signo, o sea, negativo. En este caso, en el primer caso dio positivo y en el segundo caso dio negativo. ¿Por qué en el primer caso dio positivo? Porque ambos números son positivos. En cambio, en el de abajo
dio negativo porque ambos números son negativos. Por lo tanto, como resumen, si tengo mismo signo, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar y voy a mantener, y se mantiene, el signo. Esto solamente pasa cuando tengo dos números del mismo signo. Solamente ocurre en este caso. Si tengo números de distintos signos, es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo distintos signos? Ahí pusimos las dos opciones. Em, puedo tener 3 menos 5 o al revés, o sea, primero negativo, menos 3 más 5. Cuando tenga signos distintos, ¿qué voy a hacer? Voy a restarlo. O sea, vamos a anotar acá. Signos distintos, signos distintos. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar. O sea, en ambos casos, el resultado sería 3 menos 5 sería, si yo resto esto normalmente, ¿cuánto me da? Me daría 2. Arriba y abajo es el mismo, sí, el mismo número. Pero, ¿qué signo le voy a poner? El signo eh, se coloca el signo del número mayor. Del número, Siempre va a ser así. sí, siempre va a ser así. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿cuál es el número mayor? Es el 5. 5. Por lo tanto, ¿qué signo tiene el 5? Delante tiene un signo negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. En cambio, abajo, el 5 también es el número mayor, pero este 5, ¿qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Por lo tanto, ese 2 va a ser positivo. Ahora les voy a dar otro ejemplo para que se entienda mejor. Ese es el ejemplo que sale en el PPT dado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Menos 6 más 2. Signo distinto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a restar. O sea, 6 menos 2, eso me da. -4. ¿Y qué signo va a tener? Yo voy a buscar el número mayor, que en este caso es 6. ¿Y qué signo tiene? Tiene el signo negativo. Por lo tanto, ese 4 va a ser negativo. ¿Se va entendiendo? Siempre esto sucede cuando los números tienen distintos signos. Profesora, acá el manual que nos dieron a nosotros, por ejemplo, ese mismo ejercicio que está dando usted, menos 6, una suposición dice menos 6 más, otra vez, y un 2. Ah, y a ver, le sale Entiendo, así en hermano. Menos sale 6 más, más más, 2. ¿Así? ah, claro. Ya, lo que pasa es que en el Profesor- manual le dieron, Profesora, dígame, es lo mismo que aparece en la operación que usted está haciendo, porque la operación, por ejemplo, que le pone +3 -5, usted mismo está explicando que el número, cuando no lleva un signo delante, es positivo. Pero lo que está marcando la primera operación es la resta menos, pero el número 5 está como un número positivo o negativo. el menos 5, la de menos 5. En la primera operación, usted nos dijo primero que el número que, para saber si es negativo o positivo, obviamente el negativo lleva el menos, la rayita. Sí, Pero la correcto. primera operación me está marcando ese signo menos como la operación en sí, que es una resta, pero el número 5 no tiene ningún signo, ni positivo ni negativo, y como no tiene signo, se entiende que es positivo. No, en este caso, por eso yo hablo de, por ejemplo, si acá hay una resta,
A ver si puedo acá. Déjenme admitir a una persona primero y para no confundir. Por ejemplo, vamos a dejar esto pendiente porque esto era lo que quería comentarles. Por ejemplo, acá tenemos -3, menos, a ver, no, +3, pongamos, -5. Lo más probable es que en su manual salga escrito así, pero en la práctica nosotros no ponemos +3 -5, ponemos 3 -5. El primer número, que vendría siendo el 3, lo que le da el signo es lo que tengo delante. Por ejemplo, este 3 no tiene ningún signo delante, por lo tanto, el 3 va a ser positivo. Y este menos, que tiene el 5, este menos que tiene el 5, está diciendo dos cosas. La primera, que el 5 va a ser negativo, y hacer en negativo significa que va a restar. Cada vez que yo tenga un número negativo, me está diciendo que estoy restando, pero en la práctica no necesariamente va a estar restando. Por eso yo les hablo de que si tengo, por ejemplo, acá si tengo números distintos, tengo acá un menos, ¿qué va a hacer? Va a restar. Pero habíamos dicho anteriormente que si yo tenía dos números iguales, o sea, en este caso son números negativos, yo no voy a restar. ¿Por qué no voy a restar? Porque la regla dice que si tengo dos números del mismo signo, yo lo que voy a hacer va a ser sumar, no restar, va a ser sumar. Por lo tanto, solamente hay que seguir las reglas para no confundirse. Si nosotros seguimos las reglas, no debería haber esta confusión de resta, ¿qué hago? ¿Resta o lo sumo? ¿Qué me está hablando? ¿De un número positivo o de un número negativo? Por eso al principio yo les pasé que tenían que identificar si un número era positivo o era negativo. Hay una persona acá que está con la mano levantada. Sí, profesora, para que no se confundan los chicos, pónganle ustedes imaginariamente el signo menos, o sea, negativo y positivo en este caso al ladito arriba, porque eso es lo que entiendo cuando mi compañero o colega dice +3 +5. Ustedes arriba imaginariamente le ponen arriba -5. Y lo que te está indicando al medio es que estamos sumando, ¿ya? Y al 3 le ponen arriba imaginariamente +3. O al revés, lo mismo, si se entiende. Sí, pero normalmente eso para algunos se produce en confusión. Si a usted le acomoda de esa forma, muy bien. Es lo que, es lo que el compañero trata de decir en lo de arriba, la suma de 3 +5. Es Sí, además que en el manual, como bien lo dijo su compañero, en el manual sale explicado así, así como lo voy a marcar. Sale un signo más y otro signo más. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está identificando, que acá está ocurriendo una suma, pero de un número negativo y de un número positivo. O sea, esta es Profe, la práctica, dígame. profesora, mire, ahí en el WhatsApp le mandé unos ejercicios Lo que en pasa el es que WhatsApp. yo no tengo visión Mm, al WhatsApp, pero son los ya. ejercicios del libro. Sí, ejercicio del manual que los dieron. Ya, mire, después vamos a hacer, ahora vamos a ver, Sí. y yo tengo cómo ver el manual. Déjeme ver el manual que yo tengo acá el manual. Yo al menos estaba guiando por lo que indica el manual, lógicamente, los Profesora, ejercicios. entonces esa respuesta sería un -8.
El ejercicio que estábamos viendo, Sí, del que el compañero decía sí. que hay dos más. No, dos más. Espérenme un poco. Déjeme llegar al manual para que no surja confusión. Primero está lenguaje. Profe, lo que pasa es que ahí en el manual está especificado separado con paréntesis. Sí, es que eso mismo quería mostrarles, por eso estoy buscando el manual. Ya, acá está lo que estamos viendo en el manual. Y a ver, vamos a ir a la parte de los ejercicios. Vimos valor absoluto. Ya, acá salen los ejercicios. Esta es la actividad que se ve en el manual. Lo voy a agrandar para que se entienda mejor, porque está muy pequeñito. Está en la página 47, compañeros, si alguien está buscando. Ya, en el manual, el primer ejemplo, vamos a verlo acá, vamos a ver uno por uno, son 5 ejercicios. Oye, se agrandó mucho ahí. Ya, acá sí. Está en la página 47 de su manual, para los que quieran revisar. Ya, el primer ejemplo, perdón, el primer ejercicio es paréntesis más 21 más menos 3. En la práctica, en su prueba, no se lo van a poner de esta forma. ¿Por qué? Porque normalmente en su prueba le van a poner 21 menos 3. Todo lo que estoy escribiendo, ese 21 menos 13, es lo que está arriba. ¿Por qué? Porque normalmente en matemáticas no se anotan los números con paréntesis. Los paréntesis ayudan para las personas que quieren recién volver a identificar un número si es negativo o un número es positivo. Ahora, ¿por qué? Alguien me podría decir, ¿por qué este más menos se transformó en un menos? ¿Por qué? Porque siempre que yo tenga un número positivo, salga este signo Profe, positivo y después dígame, y después un número negativo, profe, esa es la regla de los signos de que por por el asunto de la multiplicación, que más sí, por menos da menos, correcto, menos por más, sí, es correcto, esa, ¿no? sí, por eso este signo, cada vez que ustedes tengan un más y un menos, en verdad lo que me están hablando es de un positivo, ¿ya? Cada vez que me hablen de un signo y salga ese signo, me están hablando de un menos. Siempre que me salga un más, un menos, o también me puede salir un menos más. Puede salir de la siguiente forma. Primero el menos, después el positivo, o un positivo y después un negativo. Cada vez que sucede esto, yo estoy hablando de que es una resta. O sea, vamos a borrar para que se entienda mejor. Yo acá, en el ejercicio que me dieron en el libro, primero tengo que hacer, me dieron más 21, más, y después tengo un menos 3. Para poder desarrollar esto, lo primero que tengo que hacer es sacar los paréntesis. O sea, si es más 21, ¿de qué estoy hablando? De que 21 es es un número positivo, o sea, solamente es 21. Ahora, yo les comenté recién que si tengo un más menos, en verdad estoy hablando de un signo negativo, menos 13. Y recién ahora puedo desarrollar. ¿Qué les había dicho?
que si yo tenía signos distintos, ¿por qué signos distintos? Porque el 21 en verdad es un positivo, que ese positivo normalmente no se coloca. Entonces, si yo tengo un signo positivo y un negativo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a restar. Y yo con mi calculadora coloco 21 menos 13. Y 21 menos 13, ¿cuánto me da? Me daría 8. ¿Pero qué Señorita, signo va? Dígame. el resultado sería más 8, ¿no? Sí, correcto. El resultado es más 8. ¿Por qué? Porque el 21 es el número mayor. Y como 21 es el número mayor, ¿qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, el 8 va a ser positivo. Y en este caso, más 21 más menos 13, que es el primer ejercicio que le dieron, el resultado sería 8. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me lo dieron que es más 17, cierro paréntesis, más y nuevamente más 26. Primer paso, sacar los paréntesis. Estoy hablando de más 17, o sea, estoy hablando solamente de 17. Después vamos a bajar el signo positivo. ¿Y de qué número está en el paréntesis? 26. O sea, en verdad es solamente 26. Y ya que eliminé esos paréntesis, voy a desarrollarlo. Acá ambos números son positivos, porque Más delante del 43. 17 también hay un positivo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo sumo. 17 más 26 es 43, como lo dijo un compañero. Y ese 43 va a ser positivo también. ¿Por qué? Porque ambos números son positivos. Entonces el resultado del número 2 sería 43. Hagamos el que sigue. El que sigue es menos 41, eso está en paréntesis, y después pone más 19. Vamos a eliminar los paréntesis. Un número si es negativo menos 41 queda menos 41 solamente. Acá tengo un signo más, o sea, que quiere decir que también es positivo. Y el 19, ¿qué signo tiene? Positivo, o sea, no es necesario anotar el signo positivo porque está rebundando y esta rebundación hace que uno se confunda normalmente, ¿ya? Por eso mejor es eliminarlo. Y al eliminarlo me quedaría un número negativo y otro positivo. Cuando tengo signos distintos que hacía, los voy a restar. Y si yo hago con mi calculadora 41 menos 19, me va a dar como resultado 22. Y ese El menos, 22, correcto, quedaría con signo negativo. ¿Por qué? Porque el 41 es el número mayor y el 41 el signo que lo acompaña es un signo negativo. Por lo tanto, el resultado sería negativo. Entonces, el resultado... Entonces, profe, una pregunta, siempre que hay signos diferentes se resta. Sí, correcto. Eso era lo que he tratado de explicar todo este rato que lo están entendiendo. Si tengo signos distintos, se resta. Si tengo signos iguales, se suman. Y cuando tengo signos iguales, como ambos números van a ser de un mismo signo, se va a mantener el signo. O sea, si tengo dos números negativos, el resultado también va a ser negativo. Si tengo ambos números positivos, el resultado va a ser positivo. Pero si tengo números de distinto signo, se va a restar y se va a mantener el signo del número mayor. Miren, hagamos los últimos dos y con esto terminaríamos por hoy día para pasar la lista. Sería el que sigue, dice menos, se me volvió a agrandar la pantalla, menos 33 más menos 28. Vamos a eliminar los signos primero. ¿Cómo? El menos 33
quedaría solamente como menos 33. Y después tengo el signo que habíamos hablado, más menos. El signo más menos cambiaría por un menos. Se transforma en un menos y quedando menos 28. En este caso, ambos signos son iguales. O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que sumar. 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 Quedaría 33 más 28, me queda 61. 61. Negativo. Pero este número, como lo dijeron recién, quedaría negativo. O sea, el resultado sería menos 61. Ahora vamos a hacer el último. El último dice, más 12 más menos 9. Vamos a transformarlo sin paréntesis. Quedando más 12, solamente quedaría el número 12. Ahora nuevamente me sale este signo de más menos. ¿Cómo queda el signo de más menos? Solamente negativo. Negativo y después bajo el 9. El 12 tiene un positivo imaginario. ¿Se acuerdan que le quitamos el positivo? Entonces acá, como ambos signos son distintos, ¿qué voy a hacer? Voy a restar. Quedando 12 menos 9, si yo lo resto, me debería dar 3. Pero ese 3, ¿qué signo va a tener? Va a tener el signo del número mayor, que es 12. Y 12, como es positivo, mi resultado también va a ser positivo. Por lo tanto, el último ejercicio, el desarrollo de este sería 3. Y ahí habré desarrollado los 5 ejercicios que le dieron en su libro. ¿Se entiende ahora la suma y la resta? Sí, profesora, me ayudó a solucionar el problema del número 3 y el ejercicio número 4. Ya ahora ya estoy clarito ya. Muchas Ya. gracias. Y bueno, igual recuerden que todo esto se desarrolla con calculadora, así que utilicen sus Pero calculadoras. las 5 sería 3 menos, o sea, 3 positivo. Sí, 3 positivo. Claro, El resultado es 3 positivo. claro, esa es la duda que tenía, gracias. Ya. Esto Profe, ¿y sería en la prueba cómo va a aparecer más o menos el ejercicio en como matemática? ejemplo. En la prueba le puede aparecer este mismo ejercicio. El último era, no le va a aparecer con paréntesis. Le va a aparecer simplemente 12 menos 9. De esa forma. Solamente le va a aparecer así. Como el 1 era más 21 más menos 13, solamente le va a aparecer 21 menos 13. Así le va a aparecer, sin paréntesis. Pero sí le puede aparecer 21 más menos 13. Eso sí le puede aparecer, que acá ustedes tendrían que cambiar, que sería 21 menos 13. Pero los paréntesis no les van a... sería casi imposible que les surgiera paréntesis en una prueba. Igual que delante ponerle un positivo a un número, por ejemplo, más 12, no, tampoco normalmente en matemática no se le pone el signo positivo, solamente saldría el 12. Lo que pasa es que en el manual se pone el paréntesis y se pone el positivo para que ustedes sepan que este número es positivo, para que se vayan acostumbrando. Pero en la práctica la idea es que ustedes eliminen los paréntesis y eliminen el signo positivo. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Entendí bastante, profesor. Ya, ¿Se entiende, profesora? ya. Esta sería la clase por el día de hoy. Voy a cortar la grabación y voy a pasar lista.